Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de pasión, intrigas y secretos. Hoy nos embarcamos en un viaje aún más profundo por los laberintos del corazón en las series turcas, esas historias que nos roban el aliento y nos dejan suspirando por más. En este episodio vamos a explorar a fondo esos romances que florecen en las sombras, esos amores prohibidos que se cuecen a fuego lento mientras alguien, desde la oscuridad, observa cada movimiento, cada mirada, cada susurro. Sí, hablamos de esos triángulos amorosos que nos mantienen al borde del asiento, esas tensiones que se pueden cortar con un cuchillo y esos secretos que amenazan con desatar un torbellino de emociones. Prepárense para un recorrido exhaustivo por algunas de las producciones turcas más intensas, donde el amor y los secretos son los protagonistas, siempre con una tercera persona, a veces invisible, a veces palpable, que complica cada situación. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este mundo de pasión y misterio, les recuerdo que es fundamental darle al botón de suscripción. Así se aseguran de no perderse ninguno de los chismes, análisis y revelaciones de nuestras series favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Comencemos este fascinante viaje con una joya que, aunque no es de las más recientes, sigue brillando con luz propia por su complejidad emocional, Amor en blanco y negro, o Ziya Beyaz Aşk en su título original. Esta producción, que fusiona a la perfección romance, drama y un toque de acción, nos atrapa desde el primer minuto. Los protagonistas, el carismático İbrahim Çelikkol en el papel de Ferhat Aslan, y la encantadora Birce Akalay como Aslınar, nos regalan una química explosiva que traspasa la pantalla. Ferhat, un sicario con un pasado turbio y un corazón aparentemente blindado, y Aslı, una doctora idealista que se ve arrastrada a su mundo, son el yin y el yang en una danza de emociones encontradas. La trama nos sumerge en una relación que, desde sus inicios, es todo menos convencional. Aslı se convierte en la prisionera de Ferhat, obligada a un matrimonio forzado que, paradójicamente, se convierte en el punto de partida de un amor que florece como una flor en el desierto. Y aquí, la trama se vuelve aún más fascinante, a pesar de estar unidos por circunstancias adversas, la relación entre Ferhat y Aslı es un laberinto de secretos y emociones reprimidas. Si bien no hay una tercera persona acechando en las sombras como tal, es el pasado de Ferhat, su oscuro mundo, y un entorno hostil los que actúan como obstáculos constantes en el camino hacia su felicidad. La serie se convierte en un juego de gato y ratón, donde los sentimientos deben ser ocultados detrás de una fachada de dureza y desconfianza. La actuación de İbrahim Çelikkol como Ferhat es un despliegue de matices y profundidad, logrando transmitir la angustia de un hombre atormentado por su pasado pero, a la vez, capaz de amar con intensidad. Birce Akalay, con su ternura y fortaleza, nos hace creer en la posibilidad de un amor incondicional, incluso en las circunstancias más adversas. Amor en blanco y negro es un testimonio de cómo las relaciones pueden florecer en los lugares más inesperados, bajo las circunstancias más adversas, y cómo los sentimientos secretos pueden intensificar aún más la conexión entre dos personas. Es un drama que nos invita a reflexionar sobre la redención, el perdón y el poder transformador del amor. Ahora, cambiemos de escenario y exploremos una serie más reciente que ha conquistado audiencias en todo el mundo, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta en español. Esta comedia romántica, aunque rebosante de momentos divertidos, también nos regala ese toque de drama y secretos que tanto nos apasionan. La historia gira en torno a Eda Yldz, interpretada por la carismática Hande Erçel, y Serkan Bolat, el hombre de negocios adicto al trabajo encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin. Eda, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, se ve envuelta en un trato inesperado con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Como era de esperarse, la línea entre la relación ficticia y los sentimientos reales se desdibuja rápidamente, dando paso a una montaña rusa de emociones. Y es aquí donde nuestra temática entra en juego con fuerza. La relación entre Eda y Serkan está plagada de secretos, mentiras y la constante presencia de personas que intentan interponerse en su camino. Si bien no hay un personaje que se dedique a espiar desde las sombras de forma explícita, sí existe una lucha continua por ocultar los verdaderos sentimientos, por no reconocerlos ante sí mismos ni ante los demás. Los celos, las dudas y las inseguridades son el motor que impulsa esta relación que se cuece a fuego lento. La química entre Hande y Kerem es simplemente palpable, su interacción en pantalla es tan natural que nos hace creer en la autenticidad de su amor. Sen Kalkam es un ejemplo de cómo los secretos y las mentiras pueden añadir una chispa de tensión a una comedia romántica, convirtiendo la historia en algo aún más adictivo.
Y por supuesto el shippeo de la pareja, que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, hizo de esta serie una de las más comentadas en redes sociales. La serie nos demuestra que incluso en los escenarios más ligeros y divertidos, el drama y los secretos pueden encontrar su lugar, enriqueciendo la trama y haciéndola irresistible. Adentrémonos ahora en una producción que combina la intriga política con el romance en una mezcla explosiva, Kukur, o El Pozo en español. Esta serie, que aborda temas como la familia, la lealtad y la lucha por el poder en un barrio conflictivo de Estambul, nos sumerge en un universo complejo y fascinante. El protagonista, Yamak Koval, magistralmente interpretado por Aras Bulut İynemli, es un joven que regresa a casa para hacerse cargo de la familia y del control del barrio tras la muerte de su padre. Y aquí entra en escena Sena Koval, a quien da vida la talentosa Dilan Cizekdeniz, la mujer que roba el corazón de Yamak. La relación entre estos dos es un torbellino desde el principio, un amor apasionado que debe abrirse paso entre la violencia del barrio y los secretos de la familia Koval. Es una relación que a menudo se ve obligada a esconderse, a no expresarse plenamente por temor a las consecuencias, pero que al mismo tiempo, se convierte en una fuente de fortaleza para ambos personajes. A diferencia de las series anteriores, Kukur no tiene un tercer personaje que espíe desde las sombras de forma explícita, pero sí cuenta con una intrincada red de intrigas y secretos familiares que afectan directamente la relación entre Yamak y Sena. Esto los obliga a ocultar sus sentimientos y a tomar decisiones complicadas. La tensión es palpable y el amor entre ellos se intensifica a medida que deben luchar contra las adversidades. Aras Bulut İynemli nos ofrece una actuación intensa, donde la dureza de su personaje se contrapone con la ternura que siente por Sena. Dilan Cizekdeniz, con su mirada dulce y su carisma, transmite la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Kukur nos muestra cómo el amor puede surgir incluso en los lugares más oscuros y cómo, a veces, es necesario mantenerlo en secreto para protegerlo de las amenazas del entorno. La serie es un testimonio del poder del amor en medio del caos y de la importancia de la lealtad, la familia y la lucha por la justicia. Sigamos nuestro recorrido con una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares y el amor prohibido, Yark, o Secretos de Familia, en español. Este drama legal y romántico sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro interpretado por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada con métodos poco convencionales a quien David Apnar Deniz. Sus vidas se entrelazan cuando ambos se ven involucrados en un caso de asesinato que cambia el rumbo de sus vidas y las de sus familias. La relación entre Ilgaz y Ceylin, al principio, es todo menos romántica, discuten constantemente, se desafían y desconfían el uno del otro. Sin embargo, a medida que avanzan en la investigación, sus diferencias se complementan y surge una atracción innegable. ¿Dónde encaja aquí el tema de nuestro vídeo? Pues bien, la relación entre Ilgaz y Ceylin se construye sobre la base de secretos y mentiras, debido al caso que están investigando. Además, las tensiones familiares y los problemas personales contribuyen a que esta relación se convierta en un torbellino de emociones encontradas. Aunque no hay una persona que espíe desde las sombras de forma literal, sí existe un juego constante de secretos, una trama que se mantiene ambigua hasta el final y una serie de eventos que obligan a ambos a actuar con cautela, escondiendo sus verdaderos sentimientos incluso el uno del otro. La química entre Kaan y Pnar es espectacular, y sus actuaciones son de las más comentadas del momento. Yark nos enseña que el amor, a veces, se construye entre la tensión, el misterio y la necesidad de mantener las apariencias, en un terreno plagado de secretos y mentiras. La serie es una muestra de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más complejas y desafiantes. Y para finalizar este viaje por el mundo de los secretos y el amor prohibido, retrocedamos un poco en el tiempo con una serie clásica, pero con una presencia muy marcada del tema de las terceras personas y los secretos, Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español. Este drama romántico narra la historia de Biter Ziyagil, interpretada por la hermosa Beren Saat, una joven que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado, encarnado por Selçuk Yöntem. Biter, quien en el fondo busca venganza contra su madre, pronto se siente atraída por el joven y atractivo sobrino de su marido, Belul Aznedar, interpretado por el carismático Kuan Tatlıtuğ. La relación entre Biter y Belul es la encarnación misma del amor prohibido, una pasión que debe ser oculta a los ojos de todos, un torbellino de emociones reprimidas, celos y secretos. Además, la presencia de la hija de Adnan, la celosa Nihal, interpretada por Azal Kaya, añade un elemento extra de tensión a esta situación ya de por sí complicada. Nihal es como los ojos que todo lo ven,
la que observa desde las sombras y que, aunque a veces no comprende del todo lo que está pasando, sí siente la tensión y el secreto que existe entre Viter y Belul. La serie está llena de miradas furtivas, encuentros secretos y mentiras que, al final, salen a la luz con consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie que demuestra cómo las pasiones prohibidas a menudo llevan a la destrucción y cómo los secretos siempre terminan por salir a la luz. Es una joya de la televisión turca, con actuaciones memorables y una historia que no deja a nadie indiferente. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas apasionantes series turcas donde el amor, los secretos y los observadores en las sombras son el ingrediente principal. Hemos explorado romances obligados y relaciones que se cocinan a fuego lento, intrigas familiares y pasiones prohibidas que desafían toda lógica. Cada una de estas historias nos ha demostrado que el amor, a veces, se construye entre la tensión, la incertidumbre y la necesidad de mantener las apariencias. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Conocen otras que encajen con esta temática? Dejen sus comentarios aquí debajo. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así estarán al tanto de todas las novedades de nuestras series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo.